es mi pastor, nada me faltará. El Evangelio pone de manifiesto una realidad cultural y religiosa muy marcada en el pueblo de Israel, que era la de generar una tribu, un gueto, un círculo cerrado de aquellos que creían en un solo Dios y después todos los demás, los paganos. En este caso del Evangelio aparece una mujer cananea, fuera del círculo marcado, no sé por quién, no por Dios, donde ella quedaba excluida, como tantos otros en el contexto de la cultura del pueblo de Israel, como los leprosos que tenían que quedar afuera de la ciudad, o desde el punto de vista moral, los publicanos, las prostitutas, la gente de mala vida, que eran marginales, quedaban excluidos. Aparece en este Evangelio el fenómeno, que es muy nuestro también, de la discriminación. Una palabra muy moderna, posmoderna, muy común, muy usada hoy en día, mal usada muchas veces. De todas maneras, Jesús defendió siempre la no discriminación, al contrario, la inclusión de todos. Siempre se mostró frente al hombre amándolo como es en sí mismo, resaltando la realidad de la persona y no su condición, no necesariamente sus acciones, resaltando en primer lugar la realidad de la persona. Y se mostró siempre acogedor, de tal manera que aquellos que eran marginales siempre se sintieron delante de él como alguien que los recibía y que no los juzgaba. ¿Se acuerdan del relato de la mujer adúltera que fue pescada en flagrante adulterio? Él la recibió. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Yo no te condeno, vete y no peques más. Le dejó entrar en su historia, él entró en la historia de ella. El fenómeno, que es un fenómeno cultural y personal, de la necesidad de crear este mecanismo de defensa, de discriminar, de excluir, de sacar, que implica, por parte del que lo hace, un juicio, un prejuicio, es decir, yo juzgo que tal persona no es digna de relacionarse conmigo, no me quiero relacionar con esa persona, por X motivo, genero un juicio y, por lo tanto, tomo una opción y una conducta de o la saco de mi historia o yo me retiro bajando la cortina de mi relación con esa persona. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué tuvieron los israelitas en la época de Jesús? ¿Por qué tenemos nosotros esa necesidad de generar una tribu, un círculo, una barricada frente a aquel que me resulta diferente, distinto? Cuando el diferente y el distinto me genera una molestia, una necesidad de defenderme, de excluirlo, cuando yo siento la experiencia del miedo frente a aquel que es distinto, o me identifico con aquel que tengo delante mío, porque el prójimo es espejo de lo que yo soy, es decir, refleja generalmente lo que uno es, por oposición o por igualdad. Entonces, cuando aparece esta necesidad de la exclusión, del juicio, de la clasificación, de levantar barricadas, cerrar cortinas, generar exclusión, discriminación o retirarse de la correlación con el otro, entonces estamos diciendo a gritos que el problema es de quién. Del otro, porque es diferente. Del otro, porque tiene problemas sociales, porque tiene problemas económicos, porque es distinto, porque tiene problemas morales. ¿O es mío?
primer lugar, es mi problema. Cuando yo experimento esta necesidad, como acabo de decir recién, el primer damnificado y la primera persona que tiene el problema soy yo, y que lo tengo que resolver. ¿Por qué? Porque soy inseguro, inmaduro. Tengo que experimentar frente al diferente como alguien que me completa, no como alguien que me es hostil, que me va a sacar algo, que me da miedo, que me resulta repulsivo. El punto de relación nunca puede ser el egoísmo. No es igual que yo, no piensa igual que yo, no tiene mi misma manera de ver, no tiene nuestra misma manera de ver, nuestra forma de enfrentar y de interpretar la vida y de ver las cosas. Entonces, por lo tanto, resultante simplismo lo descarto, lo retiro, lo saco, no interacciono. ¿Se acuerdan? En el mismo relato de la mujer adúltera, lo que habían hecho aquellos hombres que la habían encontrado en flagrante adulterio. ¿Qué quisieron hacer con ella? Eliminarla, ¿no es cierto? Querían apedrearla, y creían que al eliminar a la persona realizaban un acto de justicia y solucionaban el problema, ¿no? En realidad era una proyección del propio problema, porque justamente la respuesta de Jesús fue: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es como decir, el problema no está en ella. Uno no puede identificarse con el problema del otro. El problema está en ustedes, le dijo Jesús. Resuelvan primero su problema y entonces la verán con otros ojos, como la vio Jesús. Mujer, nadie te condena, yo no te condeno. Vete y no peques más. La mirada de Dios no es la mirada del hombre. Cuando nosotros tenemos esta actitud de clasificar, de discriminar, de juzgar, de tener prejuicios, de generar una tribu, un círculo, sea en lo personal o sea en lo colectivo, es decir, cuando generamos un grupo excluyente, entonces tenemos que prender la lamparita, porque hay algo muy serio que no funciona en nuestra propia vida. La verdadera actitud es la de apertura, de integración, de complemento, de no identificarse infantilmente con el problema del otro, no fusionar, no mezclar de manera ambigua, infantil y racional el pecado con el pecador, el problema con el que lo tiene, sino porque son dos cosas totalmente distintas, no necesariamente lo que uno hace es, porque muchas veces tenemos muchos defectos que no los queremos y no vamos a ser juzgados simplemente por un acto, un defecto o un problema. Nosotros somos mucho más grandes que nuestros problemas, que nuestros defectos. Nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestra realidad de persona es infinitamente más grande que lo que nos falta, que nuestros defectos. Dios nos mira así. Jesús nos amó y nos ama así. Así amó al buen ladrón. Así amó a la mujer adúltera. Así amó a Mateo. Y así nos ama a nosotros y nos invita a amarnos así. Esto no quiere decir que no se trata de un relativismo en lo cual no existe lo bueno y lo malo, sino que existe una prioridad relacional. Uno tiene que aprender a amar y aceptar a las personas como son y no identificarlas infantilmente con sus defectos, mucho menos. Y tenemos que tener la suficiente grandeza y madurez para acercarnos y no alejarnos y dejarnos completar e interaccionar con el otro. Y es así como uno encuentra la verdadera caridad, a través de la apertura de la misericordia, que no se queda en el defecto, que no se queda en la diferencia, que la traspasa, va más allá y mira el corazón de la persona. Y desde allí inicia un camino de cambio para esos mismos defectos. Así lo hizo Jesús
con esta mujer cananea. Ironiza con la mentalidad de la cultura. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ironiza con esa cultura discriminatoria. ¿Por qué? Porque vio en ella algo mucho más grande que aquellos grandes creyentes, fariseos, doctores de la ley, que ninguno jamás se postró delante de él como lo hizo esta humilde mujer. Ninguno sintió el dolor y la agonía de la necesidad y de buscarla en él, y tampoco ninguno tuvo la convicción de que a pesar y a través de las oposiciones, de las piedras del camino y de las dificultades interpuestas, ella seguía perseverando, constante y convencida en que Jesús le podía sanar a su hija. Por eso Jesús, las últimas palabras son el punto de comunión entre Jesús y esta mujer. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Todos nosotros estamos llamados a amarnos con un corazón maduro que va más allá de las diferencias, que aprende a completarse con el hermano, a no generar círculos ni sociales, ni grupales, ni individuales, que sean excluyentes y que se refugien en un infantilismo que rechaza o se proyecta sobre el otro, sino que estamos llamados a amar al otro como es, aceptarlo en su realidad y en su condición, y desde allí juntos, por la comunión y la interacción en Dios, iniciar un camino de cambio para el otro y para uno. El hermano es espejo de la verdad para nosotros, y Jesús hoy nos lo recuerda a través de esta experiencia de amor que culmina con el elogio de la grandeza de esta mujer. El Señor es mi pastor, nada me faltará.